Esta noche no vamos a hablar de Nerón ni de su madre Agripina, aunque claro, ambos ya tenían material suficiente para llenar un par de canales de chismes imperiales. Hoy vamos a subirnos a un caballo, pero tranquilos, no literalmente, que YouTube se asusta rápido. Hoy hablaremos de Catalina la Grande, la emperatriz rusa que convirtió el poder en un espectáculo de alcoba, política y mito. Antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá. Sí, aunque sean las 3 de la madrugada y estés viendo esto con cara de yo solo quería dormir. Nos encanta leer esas confesiones de insomnio. Prepárate, porque si pensabas que los escándalos se inventaron en Hollywood, espera a conocer a la mujer que se ganó el título de la zarina más escandalosa de Rusia. Entre amantes oficiales, intrigas de palacio, guerras ganadas entre sábanas de seda y la historia de un caballo del que nadie pudo bajarla jamás de la silla, lo de Catalina no era un reinado, era una serie de Netflix del siglo XVIII. Nadie esperaba que una niña nacida en un rincón polvoriento de Alemania del Norte, con un apellido impronunciable incluso para los alemanes, Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, terminara gobernando el imperio más vasto y helado de Europa. Pero así es como funciona la historia. Las piezas más aburridas acaban en el tablero más sangriento y de pronto la hija de un príncipe menor, prácticamente sin un centavo ni relevancia, se convirtió en el billete más codiciado para la lotería matrimonial rusa, porque en el siglo XVIII la diplomacia no se firmaba con tratados, sino con camas y cunas, y Sofía, con apenas 14 años, ya estaba destinada a cambiar de religión, de idioma y hasta de nombre, como quien se cambia de vestido para un baile, solo que en este baile la orquesta era el poder absoluto y la pista de baile era San Petersburgo. Su madre, Johanna Isabel, mujer ambiciosa hasta la médula, vio la oportunidad de su vida cuando Isabel, la emperatriz rusa, buscaba una esposa alemana de sangre decente, no demasiado ilustre para no volverse peligrosa, pero lo suficientemente noble para no parecer una criada, para su sobrino, el gran duque Pedro, heredero al trono, y ahí entraba Sofía, una adolescente que apenas había visto más que iglesias luteranas, salones provincianos y castillos húmedos que parecían más prisiones que palacios, pero que fue instruida desde temprano en el arte de sobrevivir sonriendo, en hablar sin decir nada, en inclinarse lo suficiente sin quebrarse, porque su madre le repitió hasta el cansancio que un matrimonio real no era un cuento de hadas, sino un campo de batalla. Así, cuando el carruaje partió rumbo a Rusia en el año 1744, Sofía no llevaba maletas llenas de vestidos caros ni joyas, porque no tenían dinero para eso, sino una maleta invisible llena de expectativas maternas, ilusiones de grandeza y la certeza de que su cuerpo era la moneda de cambio en un juego que ni siquiera comprendía, un juego donde las reglas las escribían viejas emperatrices, diplomáticos con peluca y ministros que nunca habían tocado la tierra congelada del imperio que pretendían manejar desde cómodos salones. Cuando la joven llegó a San Petersburgo, lo primero que la golpeó no fue el frío, que por supuesto la dejó tiritando hasta los huesos, sino la sensación de estar entrando en una maquinaria política donde cada gesto sería observado, cada palabra juzgada, y donde cualquier error podía costarle el regreso a su aldea alemana, o peor aún, el encierro en algún convento ruso, donde moriría olvidada y rodeada de iconos ortodoxos que ni siquiera entendería. Pero Sofía no se dejó vencer, aprendió el ruso en tiempo récord, repitió las oraciones ortodoxas con un fervor teatral que convenció hasta el clero más quisquilloso, y se reinventó como Catalina Alexeyevna, un nombre que olía a incienso y a poder, un disfraz perfecto para esconder a la muchacha provinciana bajo un aura de grandeza imperial, y aunque el gran duque Pedro resultó ser un niño hombre enfermizo, obsesionado con jugar a los soldaditos y con un carácter que mezclaba crueldad con ridiculez, Sofía comprendió algo esencial.
Ella no estaba allí para enamorarse, ni para ser feliz, estaba allí para sobrevivir, y quien sobrevive en una corte hostil puede llegar a reinar. Mientras Pedro se emborrachaba y hablaba de Federico de Prusia como si fuera un dios en la tierra, Sofía tejía silenciosamente una red de aliados, sonreía a los cortesanos correctos, escuchaba a los sirvientes que sabían demasiado, y fingía ignorancia mientras absorbía todo como una esponja. Porque si la corte rusa era un teatro de máscaras, ella se propuso convertirse en la mejor actriz, la que nunca se quiebra, la que siempre encuentra la salida. Su adolescencia se fue en medio de conspiraciones de alcoba, de baños helados en palacios que parecían fortalezas, y de noches donde rezaba no por devoción, sino por cálculo, porque cada gesto piadoso la acercaba un poco más a la corona. Y así, poco a poco, Sofía murió y nació Catalina, una criatura híbrida entre la niña alemana que había sido y la zarina que aún no era, un personaje que empezaba a escribir su propia leyenda, sin saber todavía que el mundo entero recordaría su nombre no solo por las conquistas militares ni por los tratados firmados, sino por los rumores de alcoba y los amantes oficiales. Pero eso, queridos insomnes, vendrá después, porque por ahora la historia apenas arranca con una princesa alemana que decidió no resignarse a ser secundaria y se preparó para robarse el escenario más escandaloso de Europa. Casarse con el heredero al trono de Rusia podía sonar como el sueño dorado de cualquier princesa europea de segunda fila, pero en la práctica para Sofía, ahora ya Catalina Alexeyevna, fue como meterse voluntariamente en un circo lleno de payasos borrachos y leones hambrientos. El gran duque Pedro, su flamante marido, era un personaje que parecía sacado de una sátira más que de una genealogía real, enfermizo, enclenque, con la cara marcada por la viruela y con un carácter tan volátil que podía pasar de la euforia infantil a la crueldad más despiadada en cuestión de minutos, lo cual no es precisamente el pack de cualidades que una adolescente quisiera encontrar en su esposo. Además, Pedro no mostraba el menor interés en Catalina, ni como mujer ni como compañera de vida, porque lo suyo eran los soldaditos de plomo, las botellas de vodka y un culto ridículo a Federico de Prusia, al que veneraba como si fuera el Mesías de la guerra, mientras despreciaba todo lo ruso, incluidas las tradiciones de la corte que se suponía debía gobernar algún día. Catalina, que había hecho un máster express en el arte de callar, sonreír y fingir devoción ortodoxa, se encontró de golpe con la peor pesadilla, un matrimonio sin amor, sin respeto y, para colmo, sin consumación durante años, porque Pedro prefería pasar las noches jugando a desfiles militares en miniatura antes que mirar a su esposa. Y cuando la miraba era para humillarla en público, reírse de su acento extranjero o recordarle que para él solo existía su Prusia adorada. La corte, que olía a pólvora, incienso y envidias, no tardó en darse cuenta de que la joven alemana estaba atrapada en un matrimonio fallido, y lo murmuraban entre abanicos y brindis. La futura zarina tenía un marido que parecía más un niño malcriado que un emperador en potencia. Sin embargo, Catalina supo convertir esa desgracia en escuela, porque mientras su esposo se hundía en ridículos, ella fue aprendiendo el verdadero idioma de la corte, el de los silencios estratégicos, las sonrisas calculadas y los aliados útiles. Entendió que la lealtad se compraba con favores, que los secretos eran la moneda más fuerte y que, si quería sobrevivir, debía construirse una red más sólida que cualquier muro de palacio. Con apenas 16 años empezó a cultivar amistades entre militares, diplomáticos y damas de compañía que no dudaban en filtrar información, y aunque en privado lloraba la indiferencia de Pedro, en público levantaba la frente como si todo fuera normal, porque la primera regla para sobrevivir en San Petersburgo era no dar espectáculo con tus debilidades, ya que los demás se encargaban de destrozarte gratis. Mientras tanto, Pedro se hundía en su mundo de juegos crueles, organizaba juicios de ratas, castigaba sirvientes por diversión y, según los rumores, prefería charlar con marionetas uniformadas antes que con seres humanos de carne y hueso. Catalina observaba todo con paciencia de araña, tejiendo su telaraña sin que nadie lo notara, y en esa telaraña empezaron a caer las primeras moscas, cortesanos descontentos con Pedro.
damas que le susurraban los chismes de alcoba, militares que encontraban en la joven extranjera más sensatez que en su propio heredero. Poco a poco la alemana convertida en Catalina dejó de ser un adorno en el tablero y empezó a ser vista como una alternativa, alguien con la templanza suficiente para llenar el vacío que dejaba un futuro zar ridiculizado por todos. Y aunque oficialmente seguía siendo la esposa obediente, en realidad ya estaba en otra liga. Se formaba leyendo a los ilustrados a escondidas, perfeccionaba su ruso hasta sonar más nativa que los boyardos y se preparaba no solo para ser consorte, sino para tomar un poder que todavía no sospechaba que sería suyo. En ese matrimonio desastroso, Catalina descubrió que la infelicidad puede ser la mejor maestra, porque cada desplante de Pedro la hacía más fuerte. Cada burla era una vacuna contra el miedo, y cada noche vacía de pasión era un recordatorio de que el trono se conquista con la cabeza fría y no con el calor de la cama. El joven gran duque, ajeno a todo, seguía creyendo que gobernar sería tan fácil como hacer marchar sus muñecos de plomo, sin entender que su propia esposa estaba aprendiendo a mover las piezas de un ajedrez real, el que no se juega en tableros, sino en pasillos, alcobas y templos. Así, en medio de un matrimonio desastroso, nacía la política más peligrosa de Rusia, la mujer que convertiría su desgracia íntima en la antesala de un golpe de Estado que haría historia. Pero de eso, queridos insomnes, hablaremos en la siguiente parte, porque ahora basta con recordar que Catalina aprendió desde su cama vacía la lección más útil de todas, que cuando tu esposo es el hazmerreír de Europa, tú puedes empezar a ser la que escribe el guión. En la Rusia del siglo XVIII, los golpes de Estado no se organizaban en despachos con papeles oficiales, sino en pasillos oscuros, dormitorios donde se susurraban secretos y alcobas donde una mirada podía sellar una traición. Y Catalina entendió que su matrimonio desastroso con Pedro no sería su tumba, sino la antesala de su coronación. El gran duque, convertido en zar en el año 1762 tras la muerte de la emperatriz Isabel, duró en el trono menos de lo que dura una botella de vodka en una taberna de San Petersburgo, porque desde el primer día dejó claro que estaba más enamorado de Federico de Prusia que de su propio país. Retiró a Rusia de la Guerra de los 7 años con un entusiasmo casi infantil, entregó concesiones a sus enemigos y se dedicó a ridiculizar a la nobleza rusa con su fanatismo prusiano, como si quisiera que lo odiaran con devoción. Catalina, que ya llevaba casi 2 décadas aprendiendo el arte de sonreír mientras clavaba dagas invisibles, supo que había llegado su momento. Las alcobas se llenaron de susurros, los pasillos de uniformes inquietos y los dormitorios de oficiales empezaron a funcionar como cuartos de guerra improvisados. El clan de los Orlov, encabezado por Grigori, su amante y confidente, reunió a oficiales de la Guardia Imperial, a nobles hartos de Pedro y a eclesiásticos que preferían ver en el trono a una alemana astuta que a un zar que se disfrazaba de soldado prusiano para jugar a la guerra. Catalina no tuvo que blandir una espada, le bastó con manejar su sonrisa como un arma de destrucción masiva, porque la política en Rusia no se decidía solo en los campos de batalla, sino en camas compartidas, copas de vino y promesas de favores futuros. La madrugada del 9 de julio de ese año, mientras Pedro jugaba a ser general en sus dominios veraniegos, Catalina se vistió de uniforme verde de la Guardia, montó en un carruaje y se presentó en el cuartel de Ismailovo, donde fue recibida con vítores, juramentos de lealtad y una ceremonia improvisada que la proclamó emperatriz antes de que su esposo siquiera sospechara lo que estaba ocurriendo. La escena parecía un teatro grotesco. Una alemana que había llegado adolescente, con un nombre impronunciable y sin dinero, era ahora aclamada como Catalina II, autócrata de todas las Rusias, mientras su marido seguía creyendo que aún mandaba. Pedro, informado tarde de la traición, intentó reaccionar, pero lo hizo con la torpeza que lo caracterizaba. No tenía apoyos, no tenía carisma y no tenía la astucia de su esposa, así que en pocos días fue obligado a abdicar. Lo encerraron en Ropsha, una residencia alejada,
y allí desapareció rápidamente del tablero, muerto en circunstancias nunca aclaradas del todo, aunque la versión oficial hablaba de una hemorragia y la versión popular señalaba un estrangulamiento ordenado por los Orlov. Catalina, lejos de lamentarse, apareció en público con la frialdad de una actriz consumada. Paseó en carroza abierta por San Petersburgo, entró en Moscú para ser coronada y aceptó los aplausos con un gesto que mezclaba modestia calculada y triunfo absoluto. La conspiración de Alcoba había funcionado, porque no fue una batalla campal ni un choque de ejércitos, sino una operación quirúrgica de intrigas, favores sexuales, alianzas políticas y una coreografía que terminó con la imagen de una mujer convertida en emperatriz mientras su esposo caía en desgracia. Los europeos, al enterarse, no podían creerlo. Una princesa alemana de provincias había desbancado a un zar en cuestión de días y lo había hecho sin disparar un cañón, demostrando que en Rusia la alcoba podía ser más poderosa que el arsenal. Desde ese verano de 1762, Catalina dejó de ser la esposa humillada para convertirse en la dueña absoluta de un imperio que parecía inabarcable, y con ello comenzó la verdadera historia de la mujer que pronto sería llamada la Grande, aunque lo de grande tenía menos que ver con la altura de sus conquistas militares que con la magnitud de los rumores que nunca dejaron de rodearla. Convertirse en emperatriz no significaba únicamente sentarse en un trono dorado rodeada de boyardos que olían a vodka barato y a sudor congelado. También exigía construir un personaje que pudiera impresionar a Europa, y Catalina lo entendió con la rapidez de alguien que llevaba toda la vida preparándose para fingir. Si Pedro había sido ridiculizado por su devoción infantil a Federico de Prusia, ella decidió que su religión oficial sería la Ilustración, esa moda francesa que prometía luz, razón y progreso, aunque en la práctica conviviera cómodamente con el látigo, la censura y la servidumbre. Catalina empezó a coleccionar filósofos como otros coleccionaban amantes, y en su biblioteca de San Petersburgo aparecieron nombres que parecían hechizos: Montesquieu, Diderot, Rousseau, pero sobre todo Voltaire, el viejo cascarrabias que desde su exilio en Ferne lanzaba dardos en forma de cartas contra reyes y clérigos, mientras aceptaba con entusiasmo la correspondencia de una emperatriz que le escribía con pluma de oro y retórica afilada. Entre Catalina y Voltaire se tejió un intercambio epistolar que duró casi 2 décadas, cientos de cartas en las que ella fingía ser la discípula más aplicada de la filosofía de la razón, mientras él se dejaba seducir por la idea de que en Rusia había surgido una monarca ilustrada capaz de domesticar a los bárbaros del norte. Catalina le contaba sus planes de reformas, le aseguraba que Rusia dejaría atrás la oscuridad medieval, que el despotismo podía ser ilustrado si la corona lo llevaba con gracia, y Voltaire, halagado, respondía con elogios que hoy suenan ingenuos, llamándola Minerva del Norte, estrella de la civilización, mientras ignoraba convenientemente que en el mismo imperio donde la zarina citaba a Montesquieu se azotaba a siervos, se ejecutaba a rebeldes y se mantenía encadenada a millones de campesinos bajo un sistema feudal tan arcaico como brutal. Pero a Catalina la contradicción nunca le molestó, porque para ella las ideas eran como joyas, piezas de exhibición que lucían hermosas en público, aunque nunca pensara en usarlas de verdad en la vida cotidiana. Invitó a Diderot a su corte, lo recibió con sonrisas y promesas, escuchó pacientemente sus proyectos sobre educación, igualdad y derechos, y al final lo despidió con regalos espléndidos, mientras archivaba sus propuestas en un cajón que jamás se abrió. La zarina sabía que gobernar un imperio helado, gigantesco y plagado de conspiraciones no se lograba soltando siervos a la libertad, sino atándolos más fuerte al arado, pero en París, en Berlín y en Londres nadie veía esas cadenas. Lo que veían eran las cartas de Catalina, escritas con frases brillantes y acompañadas de retratos donde aparecía rodeada de libros, como si hubiera pasado la vida en un salón de lectura y no en una corte donde el veneno y la daga eran instrumentos tan habituales como la pluma. Sus detractores decían que era una hipocresía, sus defensores la llamaban realismo, pero lo cierto es que esa correspondencia le sirvió para forjar una reputación internacional. Mientras otros monarcas eran tachados de tiranos,
Ella era recibida como una soberana moderna, amante de las artes y protectora de la razón. La contradicción entre su discurso y su práctica se convirtió en su marca personal, y pocos se atrevieron a señalarla porque al fin y al cabo la filosofía ilustrada no daba de comer ni garantizaba ejércitos. Y en eso Catalina era pragmática. Podía citar a Rousseau por la mañana y firmar órdenes de represión por la tarde sin despeinarse. Sus cartas a Voltaire circulaban en copias clandestinas por Europa, como si fueran manifiestos de una nueva era, y ella sonreía al ver cómo la opinión pública internacional se enamoraba de una imagen que solo existía en el papel, porque en Rusia los campesinos seguían arando la tierra helada, con manos sangrantes, las revueltas eran aplastadas con brutalidad, y los palacios crecían como setas doradas sobre la miseria. Esa doble cara no era un accidente, era un plan maestro. Mientras Occidente la veía como una reina filósofa, en casa era la autócrata que sabía que sin látigo el imperio se desmoronaba. Y así, entre cartas perfumadas y gritos sofocados, nació la leyenda de la zarina lectora de Voltaire, una mujer que hizo de la contradicción una estrategia y de la hipocresía un arte, porque en el siglo XVIII los gobernantes no necesitaban coherencia, necesitaban espectáculo, y en eso Catalina era insuperable. Si algo supo hacer Catalina, mejor que casi cualquier otro monarca de su época, fue transformar lo que todos consideraban un escándalo privado en una institución pública, y eso se notó en la manera en que trató a sus amantes, no como pasatiempos ocultos tras cortinas pesadas, sino como piezas oficiales del engranaje del poder, mientras otros reyes escondían a sus concubinas en palacios discretos. Ella otorgaba títulos, tierras y honores a quienes compartían su cama, y con ello inventó una tradición rusa muy particular, la de los amantes oficiales, una especie de ministerio paralelo de placer y política que empezó con los hermanos Orlov y alcanzó su clímax con el legendario Grigori Potemkin. Todo comenzó después del golpe que la llevó al trono, cuando Catalina supo que debía recompensar a quienes arriesgaron su cuello para ponerla en el poder, y entre esos héroes estaban los Orlov, en especial Grigori, su primer amante reconocido como tal, un oficial de la Guardia Imperial que no solo le ofreció lealtad, sino también la imagen viril que necesitaba para contrarrestar los rumores sobre su origen extranjero, y la debilidad de Pedro. El romance con Orlov no era simplemente una historia de alcoba, era un pacto político. Ella lo colmó de favores, le dio títulos nobiliarios, lo hizo rico a una velocidad que mareaba incluso a los aristócratas más envidiosos, y a cambio recibió apoyo incondicional en los primeros años de su reinado, cuando cualquier descuido podía costarle la corona. Durante más de 10 años, Orlov fue el compañero visible de la emperatriz, asistía a ceremonias, aparecía en retratos y se comportaba como un consorte sin corona, hasta que su estrella comenzó a apagarse y Catalina, pragmática como siempre, decidió que ningún romance debía convertirse en jaula. En lugar de condenarlo al olvido, le aseguró un retiro honorable con mansiones, dinero y hasta una joya que pasaría a la historia: el famoso diamante Orlov, obsequio que todavía adorna el cetro imperial ruso como recuerdo de un amor transformado en símbolo de Estado. Y entonces, cuando parecía que ningún amante podía reemplazarlo, apareció Potemkin, la figura que convertiría esta institución en leyenda. Grigori Potemkin no era un simple oficial de guardia, ni un joven guapo puesto a prueba en la cama. Era un estratega militar, un político brillante y un seductor de lengua afilada, que supo ver en Catalina no solo a una mujer, sino al imperio entero. Su relación fue tan intensa que hasta hoy se debate si se casaron en secreto en una ceremonia privada. Porque lo que estaba claro es que Potemkin fue más que amante, fue cogobernante, cerebro de campañas militares, arquitecto de ciudades y cómplice absoluto en la expansión de Rusia hacia el sur, donde inventó incluso los famosos pueblos Potemkin, esas fachadas falsas levantadas para impresionar a la zarina en sus viajes. Con él, el placer se convirtió en política de Estado, porque su cama era el mismo lugar donde se decidían estrategias de guerra, tratados diplomáticos y planes de colonización. Catalina no escondía la importancia de Potemkin.
lo colmó de honores, lo nombró príncipe, lo llenó de riquezas, y al mismo tiempo aceptó que ni siquiera un hombre así podía ser eterno, por lo que con los años creó un sistema casi administrativo para sus amantes. Cada vez que uno envejecía, se le otorgaban pensiones, tierras y un título para que no quedara resentido, y se le buscaba un sucesor joven que lo reemplazara en la cama y de paso aportara nuevas alianzas políticas. Así nació el rumor de los probadores de cama, jóvenes cadetes seleccionados y supervisados por Potemkin, que habrían sido examinados antes de ser presentados a la zarina, aunque nadie supo nunca cuánta verdad y cuánta malicia había en esa historia. Lo que sí era cierto es que Catalina convirtió lo íntimo en oficial y lo oficial en íntimo, y al hacerlo rompió los esquemas de la monarquía europea, donde las reinas fingían fidelidad y los reyes exhibían amantes. Ella, en cambio, se permitió el lujo de mostrar su deseo como parte de su poder, y Europa entera la observaba entre escandalizada y fascinada. Lo irónico es que ese sistema de amantes oficiales, que en boca de sus enemigos era prueba de su libertinaje, en la práctica le aseguró una estabilidad política sorprendente, porque cada hombre que entraba en su círculo íntimo se convertía en aliado leal, y así Catalina no solo disfrutaba del placer, sino que garantizaba la obediencia. La historia de los Orlov y de Potemkin demuestra que para ella el amor nunca fue una debilidad, sino una herramienta de gobierno, y que la alcoba, lejos de ser refugio privado, era un despacho donde se escribía la historia de Rusia. En su reinado, los amantes oficiales se transformaron en una institución tan sólida como el ejército o la burocracia, porque en ese imperio helado, donde todo se negociaba a golpes de vodka y cuchicheos, la zarina entendió que gobernar también era un arte de la cama. Si hay un rumor que convirtió a Catalina en leyenda universal, ese no fue su golpe de Estado, ni sus conquistas militares, ni siquiera su interminable lista de amantes oficiales. Fue un cuento obsceno, brutal y persistente, nacido del veneno político y propagado por la imaginación morbosa de Europa, el mito del caballo. Esa historia que aseguraba que la emperatriz de Rusia había muerto aplastada mientras intentaba consumar una pasión imposible con un semental, y aunque suena tan ridículo que debería haber sido enterrado junto a los panfletos del siglo XVIII, lo cierto es que sobrevivió hasta hoy, saltando de boca en boca, de libros de chismes a documentales de medio pelo, porque nada escandaliza tanto como unir la imagen del poder absoluto con el sexo más grotesco. Pero ¿cómo nació semejante basura? Para entenderlo, hay que retroceder al ambiente envenenado de las cortes europeas. Catalina era una mujer que gobernaba sola, sin marido que la controlara, con amantes reconocidos, con fama de devorar hombres y con una política de hierro que derrotaba a enemigos dentro y fuera de Rusia. Eso, para el machismo refinado de París, Londres y Viena, era insoportable, porque ¿cómo podía ser que una mujer, y encima extranjera, administrara un imperio más grande que todos sus vecinos juntos? La respuesta fue inventar el rumor más devastador, uno que la redujera de zarina ilustrada a caricatura obscena. Así empezaron a circular panfletos anónimos donde se insinuaba que sus apetitos eran tan insaciables que ningún hombre bastaba, y que por eso había buscado satisfacción en bestias, siendo el caballo el elegido, símbolo de virilidad descomunal y al mismo tiempo animal común en las estepas rusas. El mito se popularizó tras su muerte en el año 1796, cuando corrían versiones contradictorias sobre sus últimas horas. Oficialmente había muerto de un derrame cerebral en su palacio, pero la oposición, siempre hambrienta de escándalo, difundió la fábula de que la emperatriz había perecido bajo el peso de un caballo durante un experimento erótico. Lo grotesco de la historia garantizó su éxito, porque ningún rumor aburrido sobre testamentos o herencias podía competir con una imagen tan salvaje. Y así Europa entera empezó a reírse de la zarina que había humillado a sus diplomáticos y vencido a sus ejércitos. Los caricaturistas franceses, expertos en convertir la sátira en arma política, dibujaron escenas grotescas que circulaban en tabernas y mercados, mientras los moralistas alemanes y británicos usaban la leyenda como advertencia. Miren lo que pasa cuando una mujer tiene demasiado poder.
La historia del caballo fue tan viral en su tiempo como hoy lo son las teorías conspirativas en Internet, porque mezclaba sexo, poder y muerte en una sola imagen imposible de borrar. Lo más irónico es que el rumor prosperó precisamente porque Catalina había tenido amantes oficiales, había institucionalizado su deseo y había convertido lo íntimo en público. Su libertad sirvió como combustible para que la imaginación misógina se desatara sin límites. La persistencia del mito demuestra que la gente recuerda más un chisme sucio que una reforma política, porque mientras pocos podrían explicar qué fue el Nakaz o cuáles fueron las victorias rusas en Crimea, casi todos han escuchado alguna vez la historia de la emperatriz y el caballo, y la pregunta de por qué aún persiste tiene una respuesta simple: porque las sociedades prefieren destruir con risas lo que no pueden aceptar con respeto. Catalina representaba lo insoportable para su época, una mujer que gobernaba sola, que no pedía permiso, que elegía a sus amantes y que derrotaba a reyes varones, y la mejor manera de rebajarla fue inventar la anécdota más degradante. En el fondo, el mito del caballo no dice nada sobre la zarina, dice mucho sobre Europa y su miedo a las mujeres poderosas. Pero claro, contar la historia en esos términos sería aburrido. Mucho más entretenido era repetir entre carcajadas que la emperatriz de Rusia murió en un establo. Así, generación tras generación, la leyenda siguió viva, saltando de panfletos a libros de historia amarillista, de cafés ilustrados a programas de televisión, hasta llegar a nosotros como el chisme más sucio y duradero del continente. Catalina, si pudiera escuchar, probablemente se reiría con desprecio, porque sabía que un buen escándalo vale más que 1000 tratados, y quizás incluso habría aplaudido la eficacia de una mentira que la convirtió en inmortal, porque mientras otros zares fueron olvidados entre fechas y batallas, ella sigue siendo recordada no solo como la grande, sino también como protagonista del rumor más escandaloso del siglo XVIII. Ese caballo simbólico del que nunca consiguió que la bajaran, aunque en la realidad jamás lo montó. Si en Francia los teatros estaban en Versalles y en Inglaterra en los parlamentos, en Rusia el espectáculo se daba directamente en la corte de Catalina, donde los banquetes parecían batallas coreografiadas y los bailes eran auténticas conspiraciones envueltas en música. Catalina entendió muy pronto que gobernar un imperio del tamaño de Rusia exigía más que ejércitos y decretos, exigía distraer, fascinar y domesticar a la nobleza como si fueran niños caprichosos. Y para eso transformó el palacio en un escenario donde cada plato, cada brindis y cada gesto corporal era parte de una representación. Los banquetes no eran simples cenas, eran desfiles de poder donde la mesa se convertía en mapa político. Los invitados se sentaban no al azar, sino en posiciones que delataban la jerarquía del momento. Y un cambio de asiento podía anunciar la caída de un ministro o el ascenso de un favorito. Las comidas duraban horas enteras, con decenas de platos cargados de carnes, pescados y dulces que se servían en vajillas de oro y plata, mientras músicos tocaban sin descanso, y las conversaciones se mezclaban con rumores que podían destruir reputaciones en menos tiempo del que tardaba en enfriarse un esturión. Pero lo más interesante era cómo lo erótico se colaba en estas ceremonias. Los vestidos escotados, los abanicos que se movían como códigos secretos, las sonrisas calculadas de las damas de compañía y las miradas cargadas de insinuaciones de los oficiales. Los bailes, por su parte, eran el verdadero laboratorio de la política cortesana, porque allí no solo se decidían alianzas matrimoniales, sino también conspiraciones militares. Un giro demasiado prolongado en un vals podía equivaler a una promesa de apoyo, y un rechazo a bailar con alguien era un insulto político que podía costar un exilio. Catalina, que sabía usar su presencia como un arma, asistía a estas veladas no como simple anfitriona, sino como directora de orquesta, observando quién coqueteaba con quién sudaba demasiado al recibir un cumplido, quién bebía de más y soltaba un secreto, y quién fingía indiferencia mientras moría de miedo. La corte se convirtió en un espacio donde lo íntimo y lo público se confundían deliberadamente.
Las parejas se formaban y se rompían bajo las lámparas, los rumores de alcoba circulaban como moneda corriente, y los favoritos de la zarina eran aplaudidos en los salones, tanto por su encanto físico como por su poder político. Lo curioso es que este teatro erótico político no era un simple capricho, era un método de control. Mientras los nobles competían por destacar en bailes y banquetes, dejaban de conspirar seriamente contra ella, porque estaban demasiado ocupados cuidando su imagen y sus privilegios en ese escenario permanente. Y si algún cortesano olvidaba que todo era teatro y creía que podía desafiarla, la zarina lo ridiculizaba en público con un comentario afilado o lo degradaba con un asiento en la mesa tan lejano que equivalía a una condena social. Incluso los rituales religiosos y patrióticos se teñían de espectáculo, procesiones con velas interminables, coronaciones simbólicas de estatuas, fiestas donde se mezclaban himnos ortodoxos con brindis profanos. Todo organizado para que la nobleza se sintiera parte de un drama mayor, del cual la emperatriz era siempre protagonista. En esos espacios, Catalina proyectaba la imagen de una soberana que era al mismo tiempo Minerva y Venus, general y cortesana, filósofa y mujer de pasiones, y así mantenía a todos en vilo. Los hombres la deseaban, las mujeres la imitaban o la envidiaban, y los diplomáticos extranjeros enviaban informes confusos porque nunca sabían si habían asistido a una reunión política o a un carnaval. En el fondo, la corte bajo Catalina funcionaba como un gran escenario donde nadie podía ser espectador pasivo, todos eran actores obligados a desempeñar su papel, y los que se negaban eran expulsados del teatro imperial. Y así, entre brindis interminables, danzas insinuantes y rumores venenosos, se fue consolidando una forma de gobierno basada no solo en decretos y ejércitos, sino en la manipulación calculada del deseo y del miedo, porque en Rusia, durante el reinado de Catalina, hasta el último brindis con champán podía ser un acto político disfrazado de fiesta. Si Catalina tuvo muchos amantes, solo uno consiguió dejar una huella tan profunda que todavía hoy su nombre aparece ligado al de la zarina, como si fueran dos mitades de un mismo proyecto imperial. Grigori Potemkin, un hombre que no era el más joven ni el más guapo de su corte, pero sí el más peligroso, porque combinaba en dosis desiguales la ambición desmesurada, la audacia militar y una lengua capaz de seducir tanto como de intimidar. Su historia con Catalina comenzó en los primeros años de su reinado, cuando el imperio todavía temblaba por el recuerdo de Pedro y por las dudas de Europa sobre la legitimidad de la nueva soberana, y fue entonces cuando apareció Potemkin, un oficial con fama de libertino que sabía recitar versos con la misma pasión con la que organizaba desfiles militares, y que supo detectar en la emperatriz algo más que una oportunidad erótica. Vio en ella un destino compartido, un imperio por conquistar juntos. La relación fue tan intensa que muchos cronistas afirmaron que hubo una boda secreta, una ceremonia improvisada que nunca quedó registrada oficialmente, pero que selló una unión más poderosa que cualquier contrato legal, porque mientras Orlov había sido amante y aliado, Potemkin se convirtió en cónyuge espiritual y político, el verdadero socio de Catalina en la empresa de convertir a Rusia en potencia europea. Su pasión fue volcánica, plagada de cartas donde se mezclaban declaraciones amorosas con instrucciones militares, mensajes que pasaban de "mi ángel adorado" a "asegúrate de que las tropas estén listas para la campaña" en la misma página. Porque en ellos el amor y la estrategia eran inseparables, durante años fueron inseparables en la cama y en la guerra. Potemkin organizó la expansión hacia el sur, ideó planes para colonizar Crimea y diseñó ciudades nuevas, algunas reales y otras falsas, como aquellas famosas aldeas Potemkin, que según la leyenda, levantaba de cartón para impresionar a la zarina durante sus viajes, aunque la anécdota se exageró con el tiempo. Lo cierto es que Potemkin sí tenía un talento especial para el espectáculo político. Sabía que Catalina necesitaba pruebas visibles de grandeza, aunque fueran decorados, y así la alimentaba tanto en lo sentimental como en lo simbólico, la intensidad de su relación. Sin embargo, no podía mantenerse indefinidamente, y con los años ambos comprendieron que el fuego inicial había dado paso a una complicidad más madura. Catalina,
pragmática, aceptó nuevos amantes más jóvenes, mientras Potemkin aceptaba su papel de primer ministro sentimental, consejero, confidente y sombra indispensable. Lejos de romper, formalizaron una especie de matrimonio abierto avant la lettre, en el que él seleccionaba a veces a los jóvenes sucesores de su propio puesto en la cama, y ella lo recompensaba con títulos, tierras y un lugar asegurado en la historia. No faltaron los escándalos. Los enemigos de la zarina hablaban de su relación como una orgía permanente. Los diplomáticos extranjeros se escandalizaban al ver cómo un hombre sin corona trataba de igual a la emperatriz. Y los moralistas europeos se preguntaban cómo era posible que Rusia estuviera gobernada por lo que ellos describían como una pareja de sátiros con uniforme. Pero lo cierto es que esa unión fue lo que dio a Rusia algunas de sus victorias más importantes. Las campañas contra el Imperio Otomano, la anexión de Crimea, la fundación de Sebastopol y el fortalecimiento de la flota del Mar Negro. Todo llevaba la firma de Potemkin, tanto como la de Catalina. Su amor no fue un capricho pasajero, fue una alianza estratégica, donde los besos y las batallas formaban parte de la misma trama, y eso lo convirtió en el capítulo más intenso de la vida sentimental y política de la zarina. Cuando Potemkin murió en el año 1791, en un viaje militar por tierras del sur, Catalina se derrumbó en privado, aunque en público mantuvo la compostura habitual. Lloró al hombre que había sido su amante, su socio y su espejo, y comprendió que nadie ocuparía nunca su lugar, y aunque vivió 5 años más rodeada de nuevos favoritos, ninguno alcanzó la categoría de Potemkin, porque su relación no fue solo una historia de alcoba, sino la encarnación de un proyecto imperial donde pasión y estrategia se confundían hasta el punto de volverse indistinguibles, y que terminó por definir para siempre la imagen de Catalina como la soberana que convirtió el amor en parte de su gobierno. Si había algo que la corte de Catalina producía con más entusiasmo que decretos eran rumores, y uno de los más persistentes y sabrosos para los enemigos de la zarina fue el de los llamados prueberos de la cama, esa supuesta institución semiclandestina en la que jóvenes oficiales, seleccionados por el propio Potemkin, eran puestos a prueba antes de ser presentados como amantes oficiales de la emperatriz. La historia circulaba con tal fuerza que parecía más un reglamento militar que un simple chisme. Se decía que existía un comité secreto de médicos, cortesanas y veteranos encargados de examinar a los candidatos, verificar su virilidad y certificar que cumplían con los requisitos para no decepcionar a Catalina. Por supuesto, nunca se halló documento alguno que confirmara semejante práctica, pero eso no detuvo a la Europa ilustrada de repetirlo como si fuera dogma, porque era demasiado jugoso imaginar que en Rusia, además de academias militares y universidades, existía una especie de academia del placer, con cadetes evaluados en alcobas en vez de en campos de instrucción. La leyenda contaba que los muchachos debían ser de buena familia, preferiblemente con cierta formación, guapos hasta el fastidio y sobre todo jóvenes, porque a Catalina se la retrataba como una devoradora de carne fresca incapaz de resistirse a la juventud. En realidad, lo que sí está documentado es que Potemkin, convertido en ministro de sus pasiones tanto como de sus campañas, ejercía un papel de filtro, recomendando a oficiales de confianza y asegurándose de que los elegidos no fueran traidores ni mediocres, porque en la corte de la zarina un amante no era solo un cuerpo, era un aliado político que recibía privilegios y secretos de Estado, y por tanto debía ser leal y discreto. Lo que en los pasquines europeos se describía como un ritual de orgía era, en la práctica, un mecanismo de control del círculo íntimo de Catalina, donde la seguridad personal y la estabilidad política importaban tanto como la habilidad en la cama. Aún así, la imaginación popular prefirió quedarse con la versión morbosa: filas de jóvenes cadetes semidesnudos, examinados uno por uno como si fueran caballos en un mercado, bajo la mirada severa de médicos y la complicidad pícara de Potemkin. Las caricaturas francesas y británicas exageraban la escena hasta lo grotesco, pintando a la emperatriz como una bacante insaciable que convertía el palacio de invierno en un burdel de lujo,
mientras la realidad era bastante menos teatral, un sistema informal de favoritos que ascendían o caían según su gracia, su fidelidad y su capacidad de no provocar escándalos demasiado grandes, pero la corte rusa era tan hábil en mezclar verdad y mentira que nunca desmintió del todo la historia, y esa ambigüedad jugó a favor de Catalina, porque aunque los rumores buscaban ridiculizarla, también la envolvían en un halo de poder erótico que fascinaba incluso a sus detractores. Al final, los prueberos de la cama fueron menos una institución real que un mito funcional. Servía a los enemigos para pintarla como una ninfómana peligrosa, y servía a ella para consolidar la imagen de mujer temida, inalcanzable, capaz de disponer de hombres como si fueran piezas de ajedrez. Siglos después, la expresión sigue repitiéndose como si hubiera sido un decreto imperial, demostrando que en la historia lo que importa no es tanto lo que pasó, sino lo que se dijo que pasó. Y en el caso de Catalina, la rumorología fue tan eficaz que todavía hoy cuesta separar el archivo real del panfleto satírico. En definitiva, los prueberos nunca existieron tal y como los describieron, pero la sola idea de que una zarina necesitara un servicio de control de calidad masculino dice más de la fascinación y del miedo que provocaba en su tiempo que de sus prácticas reales, porque para la Europa del siglo XVIII, imaginar a una mujer que elegía y descartaba hombres con la misma naturalidad con la que un zar cambiaba de ministros era tan escandaloso que preferían creerlo a reconocer que simplemente estaba gobernando con más astucia que la mayoría de sus colegas masculinos. Si algo excitaba a Catalina tanto como un amante joven o una carta de Voltaire, eran las joyas, porque en su corte el lujo no era simple adorno, sino combustible erótico y herramienta política. Y pocas soberanas en la historia entendieron con tanta claridad que una piedra preciosa podía abrir más puertas que un ejército entero. Desde sus primeros años como emperatriz, empezó a reunir una colección que dejaba boquiabiertos incluso a los diplomáticos más acostumbrados al brillo de Versalles, diamantes del tamaño de nueces, perlas que parecían lunas en miniatura, zafiros y rubíes que viajaban desde Oriente hasta San Petersburgo, todo guardado en cofres que parecían diseñados más para un cuento de hadas que para una monarca pragmática, pero Catalina no veía esas gemas como simples trofeos, las usaba como afrodisíacos simbólicos, como premios que convertían el deseo en contrato y la fidelidad en brillo tangible. El ejemplo más célebre fue el diamante Orlov, regalado a su primer amante oficial, Grigori Orlov, un obsequio de tal magnitud que aún hoy forma parte del cetro imperial, recordando a todos que la cama de la emperatriz podía dejar herencias más duraderas que los decretos. Cada amante, cada favorito, cada aliado político recibía su dosis de piedras y metales preciosos, y ese sistema convirtió las joyas en una especie de moneda imperial. Catalina pagaba lealtades con collares, premiaba campañas militares con sortijas y sellaba pactos diplomáticos con gemas que hacían olvidar cualquier escrúpulo. En las fiestas cortesanas, su presencia estaba calculada como un espectáculo óptico. Vestidos recargados con bordados de oro, coronas improvisadas de perlas, anillos en casi todos los dedos y un brillo tan excesivo que hasta los candelabros parecían apagarse de envidia. Los embajadores extranjeros, enviados a negociar tratados, regresaban a sus países contando tanto de la política como de los escaparates de la zarina, porque todo en Catalina funcionaba como un teatro de poder, donde cada piedra era un foco y cada joya un aplauso. Lo interesante es que para ella el lujo no era solo un placer estético, sino también un afrodisíaco psicológico. El brillo de las gemas multiplicaba la sensación de poder, reforzaba su aura de mujer inaccesible y encendía la imaginación de quienes la rodeaban, que confundían el resplandor de las piedras con el magnetismo de su cuerpo. El erotismo de Catalina pasaba tanto por su cama como por sus vitrinas. Y nadie podía negar que la fascinación de los jóvenes oficiales aumentaba cuando la veían rodeada de diamantes que convertían cada caricia en una transacción cargada de eternidad. Europa, mientras tanto, la criticaba por derrochadora, por ostentosa, por querer competir con los tesoros de Oriente y Occidente, pero esas críticas escondían la envidia de cortes mucho más pobres.
que no podían ofrecer a sus reinas ni la 10ª parte del espectáculo que Catalina montaba en cada banquete. Incluso los moralistas que escribían panfletos contra ella sabían que sus descripciones de orgías perdían fuerza si no añadían listas interminables de piedras preciosas, porque lo que realmente escandalizaba era la combinación de sexo y lujo, de placer carnal y brillo eterno. Al final, las joyas fueron un instrumento tan decisivo como los ejércitos, porque aseguraban fidelidad, fabricaban mitos y consolidaban la imagen de una zarina que parecía tenerlo todo bajo control, amantes satisfechos, diplomáticos deslumbrados y un pueblo que, aunque jamás tocara un diamante, sentía que su soberana era el reflejo de un poder invencible. Catalina, que sabía jugar con esa percepción, convirtió el lujo en un afrodisíaco colectivo, y así, mientras la corte entera se perdía en el resplandor de sus colecciones, ella reforzaba la idea de que quien podía regalar diamantes podía también regalar destinos, y que quien brillaba más que las velas podía apagar o encender la vida de cualquiera con solo mover un dedo engastado en oro. Si para algunos monarcas europeos el poder se medía en bibliotecas o en linajes, para Catalina el verdadero afrodisíaco era el mapa, esa superficie de papel donde las fronteras podían moverse con un trazo de pluma y donde cada victoria se convertía en un orgasmo político. Pocos soberanos del siglo XVIII agrandaron tanto su territorio como ella, y ninguno lo hizo combinando con tanta naturalidad conquistas militares y conquistas sentimentales, porque para Catalina extender Rusia era tan importante como extender su propia leyenda. Durante sus más de 3 décadas en el trono, el imperio sumó territorios equivalentes a casi medio continente europeo. Se anexionó Crimea, avanzó hacia el sur a costa del Imperio Otomano, consolidó su control en el Mar Negro, presionó en el Cáucaso y participó en los repartos de Polonia, convirtiendo la desgracia de sus vecinos en banquete para su propio estado. Y mientras los diplomáticos se perdían entre tratados y conferencias, ella hacía de cada nueva frontera un espectáculo cortesano. Recorridos triunfales en carruajes dorados, celebraciones donde los mapas se desplegaban como si fueran manteles y cada centímetro ganado se festejaba con banquetes interminables, porque en la corte de Catalina no había diferencia entre brindar por un amante nuevo o por una provincia conquistada. Los historiadores calculan que bajo su reinado Rusia aumentó su territorio en más de 200.000 kilómetros cuadrados. Pero para los cortesanos, esa cifra era menos impactante que la forma en que la emperatriz lo narraba, con una copa en la mano, un amante en la otra y un gesto de actriz que transformaba la geopolítica en chisme de alcoba. Crimea, por ejemplo, no fue solo una anexión estratégica, fue también un romance político con Potemkin, quien diseñó el plan militar y lo vistió de teatro con aldeas falsas y desfiles improvisados, mientras Catalina aparecía como diosa en carros triunfales, saludando a campesinos que a menudo habían sido obligados a disfrazarse de felices. El reparto de Polonia fue presentado como un acto de justicia histórica, aunque en realidad fue una carnicería diplomática en la que Rusia, Austria y Prusia se repartieron el país como si fuera un pastel, y Catalina justificó el bocado ruso con discursos sobre orden y estabilidad, mientras en sus cartas privadas celebraba la jugada como una victoria personal que la colocaba por encima de los reyes varones de Europa. Y es que para ella cada amante y cada territorio se parecían, se obtenían con estrategia, se disfrutaban con intensidad y se descartaban cuando dejaban de ser útiles. La emperatriz se presentaba en público como madre de la patria, pero en privado hablaba de sus conquistas con el mismo tono que empleaba para comentar la belleza de un joven oficial o la talla de un diamante. En esa fusión de mapas y alcobas estaba su secreto. El imperio avanzaba porque ella sabía seducir a generales, inspirar a diplomáticos y manipular a reyes extranjeros con la misma frialdad con que administraba sus placeres. Los embajadores que llegaban a San Petersburgo lo entendían muy bien. Salir de una audiencia con Catalina equivalía a salir de un baile donde había sido seducido sin darte cuenta.
Y al poco tiempo firmabas tratados que beneficiaban solo a Rusia. Los europeos, furiosos, inventaban sátiras para ridiculizarla, pero lo cierto es que mientras ellos reían con caricaturas, ella se quedaba con provincias, fortalezas y puertos estratégicos. La expansión imperial de Catalina no fue únicamente un proyecto militar. Fue una obra de teatro en la que cada amante, cada banquete y cada rumor servía para consolidar la idea de que Rusia era invencible porque tenía a una mujer en el trono capaz de gobernar con la cabeza, con el corazón y con la cama al mismo tiempo. Al final, los mapas del siglo XVIII quedaron marcados con las huellas de sus dedos y los ecos de sus amantes, recordando que bajo Catalina las fronteras no eran líneas fijas, sino accesorios de su poder, tan intercambiables como las joyas o los hombres que pasaron por su vida. En Rusia los palacios nunca fueron simples residencias, eran manifiestos de poder y fantasías arquitectónicas diseñadas para impresionar tanto a cortesanos como a enemigos. Y en el caso de Catalina la Grande, la villa de Tsarskoye Seló fue mucho más que un lugar para dormir. Fue su teatro íntimo, el escenario donde mezclaba placer, política y espectáculo como si fueran ingredientes de una misma receta. Situada a pocas decenas de kilómetros de San Petersburgo, esta residencia se convirtió en un laboratorio de excesos arquitectónicos. Un espacio donde la emperatriz podía dar rienda suelta a su gusto por lo fastuoso y al mismo tiempo convertir cada salón en un mensaje para quien tuviera ojos para leerlo. El palacio, heredado en parte de la emperatriz Isabel, fue transformado y ampliado por Catalina con una obsesión que rozaba lo compulsivo, salas interminables cubiertas de dorados, espejos que multiplicaban la luz de los candelabros hasta el infinito y galerías donde el visitante no sabía si estaba en Rusia o en un delirio barroco traído directamente desde Italia, pero lo que hacía especial a Tsarskoye Seló no era solo la acumulación de lujo, sino la manera en que estaba diseñado para ser escenario de la intimidad y el deseo. Allí se celebraban banquetes donde la música no se detenía hasta el amanecer, bailes donde las parejas se perdían en corredores oscuros y ceremonias donde lo erótico y lo político se daban la mano sin disimulo. El ejemplo más célebre era la famosa Cámara de Ámbar, una sala recubierta de paneles brillantes que convertían la luz en caricia, un espacio tan cargado de sensualidad visual que los invitados sentían que habían entrado en un útero dorado. Catalina la usaba como sala de exhibición, pero también como espacio de seducción, porque allí recibía tanto a diplomáticos como a favoritos, y el ambiente envolvente ayudaba a que cualquier negociación se sintiera menos como un contrato y más como un romance. Los jardines de la villa, diseñados con lagos artificiales, templos clásicos en miniatura y senderos sinuosos, eran igualmente un espacio para la teatralidad, parejas paseando bajo la luna, cortesanos buscando la aprobación de la soberana y Catalina, disfrutando de la sensación de ser la directora de un escenario al aire libre, donde todo se movía a su antojo. En Tsarskoye Seló los rumores se multiplicaban, que la emperatriz tenía habitaciones secretas para sus encuentros, que cada salón tenía una función simbólica relacionada con sus pasiones, que hasta las pinturas en los techos estaban seleccionadas para insinuar mensajes eróticos, aunque mucho de eso era exageración cortesana. Lo cierto es que la villa fue concebida como un espacio donde placer y poder no eran opuestos, sino aliados. El propio Potemkin colaboró en algunos de los proyectos decorativos, asegurándose de que los visitantes extranjeros quedaran tan impresionados por el lujo que olvidaran preguntar por la miseria de los campesinos o las rebeliones sofocadas con sangre. La residencia, en definitiva, funcionaba como una pantalla, mostraba una Rusia refinada, sensual, europea, aunque detrás de las paredes doradas la realidad del imperio fuera mucho más brutal. Sin embargo, ese contraste era precisamente el secreto de su eficacia, porque en Tsarskoye Seló lo importante no era la verdad, sino la representación, y Catalina era la actriz principal de un drama donde cada sala era un acto y cada visita un público cautivo.
Así, el palacio se convirtió en un afrodisíaco colectivo, un espacio donde la emperatriz podía desplegar sus encantos personales, reforzados por la arquitectura, logrando que lo privado pareciera oficial y que lo oficial se tiñera de intimidad, y aunque después de su muerte, el lugar siguió siendo un símbolo de la grandeza imperial, la huella de Catalina quedó marcada en cada rincón como recordatorio de que incluso en la piedra y en el ámbar, ella supo convertir el deseo en política y la política en espectáculo. En medio de amantes oficiales, conspiraciones palaciegas y reformas ilustradas, Catalina también tuvo que desempeñar el papel más ingrato para una monarca acostumbrada a controlar todo, el de madre. Y lo irónico es que su único hijo legítimo, Pablo Petrovich, fue más un enemigo doméstico que una herencia segura. Nacido en el año 1754, era oficialmente hijo de Catalina y de su esposo, el entonces gran duque Pedro, pero toda la corte sabía que el verdadero padre era Sergei Saltykov, un joven noble ruso convertido en uno de los primeros amantes de la futura emperatriz, porque Pedro, entre su inmadurez, su desinterés por la cama y su devoción por los soldaditos de juguete, difícilmente pudo haber contribuido con nada más que su apellido. La maternidad de Catalina, lejos de ser una experiencia idílica, fue otro capítulo de control político. Apenas dio a luz, la emperatriz Isabel, tía de Pedro y zarina de Rusia, se apropió del niño, lo arrebató de los brazos de su madre y lo crió como si fuera propio, privando a Catalina de cualquier influencia real sobre él durante sus primeros años. Aquella herida inicial marcaría para siempre la relación entre madre e hijo, porque cuando Isabel murió y Catalina se convirtió en emperatriz, Pablo ya era un joven moldeado por tutores ajenos, lleno de resentimientos y con un carácter tan complicado como el de su padre biológico, al que nunca conoció como tal. Catalina, pragmática como siempre, intentó educarlo en los principios de la Ilustración, rodeándolo de profesores extranjeros, enseñándole historia, filosofía y estrategia militar, pero Pablo desarrolló una personalidad rígida, obsesionada con la disciplina prusiana, hasta el punto de que parecía más una caricatura de Federico el Grande que un heredero ruso. Madre e hijo chocaban constantemente. Ella buscaba flexibilidad, astucia y juego político. Él prefería reglamentos, uniformes y castigos. Ella trataba de inculcarle que gobernar era un arte de máscaras. Él quería convertir el Estado en un cuartel, y así cada discusión doméstica se transformaba en una metáfora del choque de dos modelos de poder. El pragmatismo seductor de Catalina contra la rigidez militar de Pablo. La zarina no confiaba en él, lo veía incapaz de sostener el imperio, y temía que arruinara todo lo que había construido. Por eso retrasó al máximo su acceso a responsabilidades reales, manteniéndolo en una especie de limbo dorado, donde podía jugar a ser heredero sin tocar realmente el poder. Pablo, por su parte, odiaba a su madre por considerarla usurpadora, porque en su cabeza era él quien debía haber gobernado tras la muerte de su padre Pedro, olvidando convenientemente que Pedro había sido depuesto y que probablemente lo habrían destrozado en pocas semanas de reinado. El resentimiento se alimentaba con rumores cortesanos, algunos sembrados por los propios enemigos de Catalina, que le recordaban al joven príncipe que su madre no era ejemplo de virtud y que su sangre estaba manchada de ilegitimidad. La zarina, lejos de ocultar su desdén, prefería apostar por sus nietos, a quienes veía como materia más moldeable, mientras trataba a Pablo con una mezcla de frialdad, ironía y distancia que solo agravaba la brecha entre ambos. El resultado fue una relación tensa, plagada de escenas públicas donde madre e hijo se miraban como si fueran adversarios políticos y no familia, y de gestos privados donde la emperatriz dejaba claro que confiaba más en un amante de turno que en su heredero natural. Al final, Pablo se convirtió en el recordatorio viviente de las contradicciones de Catalina, una soberana que podía manipular a diplomáticos, conquistar territorios y fascinar a filósofos, pero que nunca consiguió domesticar a su propio hijo, y esa tensión, esa batalla doméstica disfrazada de educación, se arrastraría durante todo su reinado, preparando el terreno para un futuro en el que la herencia de Catalina sería tan grandiosa como conflictiva, porque en la Rusia de los zares,
Ni siquiera la maternidad estaba libre de intrigas y resentimientos. En el teatro político de Catalina hubo un acto particularmente ambicioso que la emperatriz quiso vender como la prueba definitiva de que era la reina ilustrada que Voltaire soñaba. La redacción del Código Nakaz, también conocido como Instrucción, un documento que debía modernizar las leyes rusas y transformar a un imperio medieval en un estado razonable, ordenado y, al menos sobre el papel, justo. Corría el año 1767, cuando Catalina decidió convocar a una comisión legislativa compuesta por centenares de representantes de distintas regiones, clases y corporaciones del imperio, desde nobles y funcionarios hasta comerciantes y campesinos seleccionados a dedo, porque claro, no todos los siervos podían opinar sobre su propio destino. El objetivo era monumental: recopilar todas las leyes dispersas, revisar su vigencia y crear un nuevo código que garantizara un gobierno racional, inspirado en Montesquieu y en Beccaria, esos autores europeos que hablaban de separación de poderes, abolición de la tortura y proporcionalidad de las penas. Catalina, que no daba puntada sin hilo, escribió de su puño y letra buena parte del Nakaz, demostrando que sabía citar con elegancia a los filósofos mientras maquillaba las contradicciones de su imperio. Proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, pero evitaba mencionar que en Rusia existían millones de siervos encadenados a la tierra como si fueran herramientas. Condenaba la tortura como medio de obtener confesiones, pero no se atrevía a suprimirla del todo en un sistema judicial que dependía del terror para funcionar. Exaltaba la idea de que el soberano debía gobernar para el bien de sus súbditos, pero al mismo tiempo dejaba claro que en Rusia no había lugar para dividir poderes, porque la autocracia era tan intocable como la nieve en invierno. La comisión legislativa se inauguró con pompa y ceremonias, desfiles de uniformes y discursos que hacían pensar en una revolución pacífica, pero pronto se convirtió en una jaula de grillos. Los delegados discutían más sobre privilegios locales que sobre principios universales. Las rivalidades de clase impedían cualquier consenso y, para colmo, el miedo a contrariar a la emperatriz paralizaba cualquier debate serio. El resultado fue un espectáculo absurdo: decenas de sesiones que producían montañas de actas inútiles, mientras el país seguía gobernándose con las viejas leyes, y un documento brillante en teoría que quedó como pieza de museo. Los ilustrados europeos, al leer fragmentos del Nakaz, se entusiasmaron y escribieron panegíricos sobre la zarina filósofa, pero en Rusia el campesino seguía pagando impuestos imposibles, el noble seguía latigando a sus siervos y la justicia se impartía con más vodka que equidad. Catalina, pragmática como siempre, entendió que el Nakaz le servía más como carta de presentación internacional que como herramienta interna, y lo utilizó como propaganda. Lo publicó en varias lenguas, lo envió a cortes extranjeras y se aseguró de que circulara como prueba de su modernidad, aunque en la práctica su aplicación fuera nula. La contradicción era evidente: mientras Voltaire la elogiaba como legisladora del norte, sus súbditos sufrían bajo un régimen tan rígido como antes. Y cada intento de reforma chocaba con la realidad de un imperio demasiado grande, demasiado atrasado y demasiado dependiente de la servidumbre para poder soportar cambios radicales. Al final, la comisión se disolvió sin resultados concretos. El Nakaz quedó como testimonio de lo que pudo ser y no fue. Y Catalina volvió a concentrarse en lo que sabía hacer mejor: conquistar territorios, acumular joyas y amantes, y mantener el orden a base de pragmatismo más que de filosofía. Sin embargo, el eco de aquel proyecto fallido sobrevivió como recordatorio de que incluso la autócrata más astuta necesitaba disfrazarse de ilustrada para seducir a Europa. Aunque en casa las cadenas siguieran intactas y los latigazos resonaran más fuerte que cualquier discurso sobre igualdad y justicia. Si alguien piensa que la corte de Catalina era un lugar solemne,
lleno de ministros graves y damas recatadas, está equivocado. Era un campo de batalla disfrazado de salón de baile, donde cada abanico servía de arma, cada susurro equivalía a una puñalada y cada sonrisa podía esconder una declaración de guerra. La zarina, con todos sus amantes, sus diamantes y su apetito de poder, generaba a su alrededor una jungla de rivalidades femeninas que hacían palidecer cualquier novela moderna, porque en Tsarskoye-Seló y en el Palacio de Invierno no había días sin celos, intrigas y venganzas. Las damas de honor competían no solo por ser las más bellas o las más elegantes, sino por la cercanía a la emperatriz, y un simple gesto de atención podía catapultar a una al centro del escenario o condenarla al exilio social. Los favoritos de Catalina, esos jóvenes elevados de la nada a la gloria en cuestión de semanas, eran motivo de escándalo constante. Cada nuevo amante despertaba la furia de las cortesanas que habían apostado por el anterior, y de inmediato aparecían rumores venenosos sobre la poca virtud del elegido, como si en aquella corte alguien pudiera presumir de pureza. Había acusaciones de sobornos, de traiciones, de brujerías y hasta de venenos deslizados en copas de champán, porque en un ambiente donde todo se decidía en la cama o en el salón, el resentimiento era el deporte nacional. Catalina, que observaba todo con la calma de una actriz veterana, no dudaba en utilizar esas rivalidades a su favor, alentaba la competencia para mantener a las damas ocupadas, premiaba a unas con títulos y humillaba a otras con desplantes públicos, porque sabía que un enemigo entretenido en venganzas menores es un enemigo que no conspira contra el trono. Los embajadores extranjeros, fascinados y horrorizados, enviaban informes describiendo la corte rusa como un hervidero de pasiones, donde las mujeres se enfrentaban con la misma ferocidad que los generales en el campo de batalla, y donde la emperatriz reinaba como árbitro supremo, decidiendo con una mirada quién sería elevada y quién hundida. Los escándalos más sonados mezclaban celos y política, damas acusadas de filtrar secretos a diplomáticos franceses, favoritas que se aliaban con militares descontentos, amantes que caían en desgracia por una palabra imprudente. Y Catalina, siempre pragmática, que cortaba cabezas simbólicas con la misma facilidad con la que regalaba collares de perlas. Incluso circulaban rumores de venganzas crueles, como destierros disfrazados de misiones diplomáticas o matrimonios forzados con nobles arruinados. Todo para deshacerse de rivales incómodas. Lo cierto es que en la corte de la zarina nadie estaba a salvo. Una joven podía convertirse en estrella de la noche a la mañana y ser olvidada al día siguiente, y las enemistades se acumulaban como copas vacías después de un banquete. Catalina convirtió ese caos en instrumento de control, porque mientras las mujeres se peleaban entre ellas y los hombres se disputaban su cama, ella seguía reinando con mano firme. Consciente de que los escándalos eran inevitables, pero también útiles porque distraían a todos de los verdaderos asuntos de Estado, y así, entre celos disfrazados de cortesía, acusaciones murmuradas en pasillos y venganzas servidas en frío, la corte de Catalina se convirtió en un teatro donde la emperatriz jugaba a ser al mismo tiempo protagonista y directora, dejando que los demás se destrozaran entre sí, mientras ella mantenía intacta la corona. Lo irónico es que esos escándalos, que para muchos eran prueba de decadencia, terminaron siendo parte de la fascinación que aún despierta su figura, porque pocas monarcas lograron transformar un enjambre de rivalidades femeninas en un espectáculo que reforzaba, en vez de debilitar, su poder absoluto. Si alguna vez hubo un momento en que Catalina dejó de ser simplemente la emperatriz escandalosa de Rusia para convertirse en protagonista absoluta de la política internacional, ese fue durante sus guerras contra el Imperio Otomano, porque nada da más prestigio que vencer a los turcos en el siglo XVIII. Y nada genera más rumores que una mujer que firma tratados como si fueran cartas de amor. La Primera Guerra comenzó en el año 1768 y terminó en el año 1774 con el Tratado de Küçük-Kaynarca, un nombre difícil de pronunciar pero fácil de entender en sus consecuencias. Rusia obtuvo acceso al Mar Negro, derecho a proteger a los cristianos ortodoxos en territorio otomano y, lo más simbólico,
El reconocimiento como gran potencia europea. Catalina, que no disparó un solo cañón, supo presentar la victoria como si hubiera sido su propio genio militar el que dirigió las campañas. Aunque todos sabían que el verdadero cerebro había sido Potemkin y un puñado de generales, aún así, en la narrativa imperial ella aparecía como la zarina guerrera, y esa imagen fascinaba a Europa tanto como escandalizaba. ¿Cómo podía ser que una mujer, además extranjera de nacimiento, derrotara a los turcos donde tantos hombres habían fracasado? La respuesta más sencilla fue la de siempre: inventar chismes. La llamaron la amante de Europa, insinuando que sus conquistas militares eran prolongación de sus conquistas sentimentales, que los generales vencían para complacerla en la cama y que los diplomáticos firmaban tratados bajo el hechizo de su sonrisa. Y aunque era un insulto, lo cierto es que la propia Catalina explotó esa imagen. Enviaba cartas cargadas de ironía a Voltaire, se dejaba retratar con armaduras estilizadas y organizaba desfiles donde aparecía como diosa clásica, mitad Minerva y mitad Venus, demostrando que el poder y el deseo podían vestirse con la misma toga. Una segunda guerra contra los otomanos entre los años 1776 y 1782 consolidó aún más su prestigio. Rusia se anexionó Crimea, un movimiento que transformó el equilibrio geopolítico del Mar Negro y que Potemkin convirtió en espectáculo con aquellas famosas aldeas falsas que tanto hicieron reír a los europeos, aunque lo cierto es que los campesinos disfrazados de felices no estaban menos miserables que antes. Sin embargo, lo que contaba era la narrativa, y Catalina era maestra en fabricarla. En París la pintaban como amenaza, en Viena como rival incómoda, en Londres como monstruo exótico, pero en todas partes hablaban de ella. Y esa es la verdadera victoria de un monarca. Estar en boca de todos, sus enemigos la retrataban como devoradora de hombres y su propio pueblo la veneraba como madre de la patria. Y la contradicción funcionaba, porque en política internacional la reputación pesa tanto como los cañones. Lo curioso es que en esos mismos años también circulaban rumores privados, que sus amantes eran recompensados con títulos por hazañas militares que jamás habían realizado, que se exigía a los diplomáticos extranjeros más seducción que argumentos, y que la emperatriz convertía la diplomacia en una especie de prolongación de su alcoba. Nada de eso era del todo cierto, pero en un mundo gobernado por reyes adúlteros y ministros corruptos, parecía más verosímil culpar a una mujer de gobernar con la cama que reconocer que simplemente era más inteligente que sus colegas varones. El título de amante de Europa no se refería tanto a su vida íntima como al hecho de que todos los gobiernos tenían que contar con ella, quisieran o no, porque Catalina había transformado a Rusia en árbitro continental, y esa posición la disfrutaba con la misma intensidad que un romance clandestino. Así, el triunfo sobre los turcos no fue solo una victoria militar, fue un espectáculo mediático avant la lettre, un show político que colocó a Catalina en el centro de la escena internacional y que demostró que en el siglo XVIII una emperatriz podía conquistar tanto con ejércitos como con rumores, y que en ambos terrenos ella siempre jugaba para ganar. Si en el campo de batalla Catalina conquistaba territorios, en el terreno del arte conquistaba colecciones, y lo hacía con la misma voracidad con la que acumulaba amantes, porque para ella el lujo y el poder no se medían solo en provincias anexadas o en diamantes entregados, sino también en cuadros, esculturas y bibliotecas enteras. Su creación más célebre en este ámbito fue el Hermitage, ese museo que hoy recibe millones de turistas, pero que en sus orígenes fue una colección privada tan escandalosa como fascinante, porque entre las piezas clásicas y renacentistas se escondían obras que ningún otro monarca europeo se habría atrevido a exhibir. Catalina compraba lotes enteros de arte occidental, como quien compra un paquete de dulces. Un comerciante inglés quebraba, un noble francés arruinado se veía obligado a vender su pinacoteca, y la zarina enviaba emisarios con bolsas de oro para adquirir todo sin mirar demasiado el detalle. Así llegaron a San Petersburgo cientos de lienzos de Rubens, Rembrandt,
Tiziano y Goya, pero también decenas de obras consideradas peligrosas o indecentes, pinturas eróticas, grabados explícitos y esculturas que dejaban poco a la imaginación, que terminaron guardadas en salas privadas solo accesibles para un círculo muy reducido. Lo curioso es que mientras Europa se escandalizaba con rumores sobre los prueberos de la cama, Catalina alimentaba discretamente una colección de erotismo clásico que demostraba su fascinación por el cuerpo humano como símbolo de poder y belleza. En su Hermitage se podían encontrar desde representaciones mitológicas cargadas de insinuación, Venus, Apolos, Danae bañadas en oro, hasta esculturas donde el mármol parecía carne viva, todo cuidadosamente catalogado y oculto de miradas indiscretas, porque aunque a la emperatriz le encantaba el escándalo controlado, sabía que algunos excesos debían quedar en penumbra. Esa colección secreta funcionaba casi como un espejo de su vida íntima oficial en unas partes, clandestina en otras, siempre mezclando lo público con lo privado, lo legítimo con lo prohibido. Los embajadores que tenían el privilegio de visitar las galerías privadas regresaban a sus países con historias contradictorias. Algunos hablaban de un museo ilustrado digno de Atenas, otros de un burdel disfrazado de pinacoteca, y todos coincidían en que la emperatriz sabía usar el arte como instrumento de seducción intelectual, porque Catalina no solo coleccionaba piezas, también coleccionaba el prestigio que venía con ellas. Cada cuadro comprado en París era una bofetada a los franceses, cada escultura arrebatada a un noble alemán en bancarrota era un recordatorio de que Rusia podía devorar la cultura europea con la misma facilidad con la que devoraba territorios. En este sentido, el Hermitage no fue solo un museo, fue un manifiesto de poder, la prueba de que una emperatriz podía apropiarse de la herencia artística de Occidente y mostrarla en el hielo del Neva, transformando San Petersburgo en un escaparate cultural que desmentía la imagen de Rusia como tierra bárbara. Pero debajo de esa fachada culta siempre latía el erotismo, porque Catalina nunca se conformó con coleccionar estatuas de santos o retratos solemnes. Lo suyo eran los cuerpos en movimiento, las escenas cargadas de sensualidad y los símbolos de placer que hablaban su mismo idioma. La ironía es que con el tiempo esas obras prohibidas sobrevivieron mejor que algunos de sus decretos, y hoy el mito de la zarina coleccionista de arte erótico sigue fascinando tanto como el del caballo, aunque con menos malicia y más admiración. Así, el Hermitage, que nació como gabinete íntimo, acabó siendo el museo más grande del mundo, pero en su origen fue sobre todo un santuario secreto, donde Catalina guardaba no solo lienzos y estatuas, sino también la prueba de que el poder y el deseo podían convivir en las paredes doradas de un palacio imperial. El paso del tiempo, ese enemigo que no perdona ni a los zares ni a los mendigos, se convirtió en una sombra que persiguió a Catalina desde que cruzó el umbral de los 40. Aunque seguía gobernando con puño firme, su reflejo en los espejos del palacio ya no respondía con la misma frescura de la joven emperatriz que había deslumbrado a San Petersburgo al inicio de su reinado. Catalina convirtió entonces su propio cuerpo en un campo de batalla y de experimentación. A su alrededor desfilaban médicos titulados de las universidades de Europa, curanderos de provincias, charlatanes con pócimas misteriosas y hasta campesinos que juraban conocer secretos de longevidad. A todos los recibía, a todos probaba, porque la idea de permanecer joven, deseable y fuerte se había vuelto casi una obsesión imperial. Un día podía dejarse aplicar ventosas en la espalda, convencida de que liberaban los humores negros que envejecían la piel, y al siguiente ingerir mezclas de hierbas siberianas con la esperanza de que la savia de los bosques helados se transfiriera a sus venas. Los médicos occidentales le hablaban de la dieta ilustrada, menos carnes rojas, más frutas y caldos ligeros. Los rusos tradicionales, en cambio, la rodeaban de baños de vapor interminables, frotaciones con nieve y ungüentos de grasa de oso que prometían milagros. Catalina probaba de todo, y su rutina diaria parecía más la de una paciente eternamente preocupada que la de la dueña de un imperio. No faltaban tampoco los tratamientos grotescos.
Se decía que alguna vez aceptó mascar polvo de perlas disuelto en agua de rosas porque en Francia circulaba el rumor de que mantenía el cutis terso. Otro día ordenó traer hasta Tsarskoye-Selo a un sanador alemán que recetaba enemas de leche de burra, convencido de que purificaban el organismo y rejuvenecían desde dentro. Los sirvientes, incrédulos, observaban en silencio aquellas sesiones, sabiendo que nadie debía comentar en voz alta los experimentos de la zarina. A veces, tras largos baños de barro o sesiones con magnetizadores, precursoras del mesmerismo que más tarde arrasaría en Europa, Catalina emergía convencida de haber retrocedido 10 años en un solo día. Sin embargo, pronto regresaba el cansancio, el dolor en las piernas, los mareos de la edad. El cuerpo recordaba que no estaba hecho para detener el tiempo, por más coronas que adornaran la frente. Su relación con los médicos era ambivalente, los convertía en confidentes, los colmaba de regalos, pero también los despedía con brusquedad si sus métodos no daban resultado inmediato. Llegó a mantener correspondencia con galenos extranjeros, solicitando remedios que mezclaban ciencia y superstición. El agua milagrosa enviada desde Italia, que prometía devolver el vigor sexual, se sumó a frascos de opio, ungüentos perfumados y tónicos de ginseng. En San Petersburgo se hablaba de su farmacia secreta, un gabinete oculto en el Hermitage, donde se almacenaban frascos, hierbas y brebajes que habrían hecho sonrojar incluso a un alquimista medieval. Catalina veía en ellos no solo el reflejo de su miedo a envejecer, sino también el símbolo de su poder. Si podía gobernar un imperio, debía ser capaz de doblegar también a la naturaleza. La corte, por supuesto, alimentaba rumores y chismes. Las damas susurraban que la emperatriz no aceptaba la idea de perder atractivo ante sus jóvenes amantes y que por eso recurría sin descanso a recetas para el vigor y la belleza. Sus rivales exageraban las historias, inventando pócimas afrodisíacas, rituales nocturnos y hasta supuestas orgías medicinales. Catalina, mientras tanto, sonreía con cierto cinismo. Sabía que en política la apariencia era poder y conservar un semblante saludable era tan crucial como ganar una batalla. El rejuvenecimiento se convirtió, en su caso, en otra forma de diplomacia. Así, entre sangrías, tisanas, masajes y prácticas que hoy rozarían lo cómico, la zarina demostró que el cuerpo podía convertirse en una obsesión de estado. Catalina no buscaba la inmortalidad, pero sí la ilusión de que la edad no mermaba su dominio. Y esa ilusión, mantenida gracias a doctores, curanderos y charlatanes, la acompañó hasta sus últimos días, cuando todavía creía que una nueva pócima, un nuevo baño o un nuevo secreto campesino podían ofrecerle la juventud que la corona le había arrebatado. Si la corte de San Petersburgo ya parecía un teatro donde todo se representaba a lo grande, la llegada constante de extranjeros durante el reinado de Catalina la Grande la transformó en un escenario internacional, una pasarela interminable de diplomáticos, nobles arruinados, aventureros románticos y oportunistas profesionales que venían desde el otro extremo de Europa con un solo objetivo: acercarse a la mujer que mandaba en el imperio más vasto del continente. Lo fascinante es que todos, desde el embajador vestido con peluca empolvada hasta el soldado de fortuna que apenas tenía un uniforme decente, encontraban en la zarina no solo un trono brillante, sino también una mesa servida de banquetes, tertulias, bailes interminables y, según los rumores que corrían como pólvora por París, Viena y Varsovia, una alcoba que podía funcionar tanto como despacho diplomático como refugio sentimental. Lo cierto es que Catalina, hija de Alemania y soberana adoptiva de Rusia, comprendió desde muy temprano que los extranjeros eran su mejor carta contra la aristocracia local, que jamás terminó de perdonarle sus orígenes. Mientras los viejos boyardos murmuraban sobre su acento y su linaje, ella convertía esas críticas en fuerza, abriendo las puertas de sus palacios a italianos
que hablaban de arte, franceses que recitaban filosofía y polacos desesperados por conservar un poco de influencia en un mapa que se achicaba con cada tratado, y lo que para muchos era simple libertinaje, en realidad era estrategia pura. Los embajadores que compartían una cena privada con ella, entre velas y copas de vino húngaro de Tokay o de un Burdeos recién desembarcado, terminaban sintiéndose más inclinados a redactar informes favorables a sus gobiernos. Los nobles que recibían regalos suntuosos o que participaban en cacerías exclusivas y bailes de máscaras se convertían en propagandistas gratuitos de la imagen de una zarina culta, magnánima y fascinante. Y sí, entre tanto rumor circularon historias de extranjeros que no solo dejaron en San Petersburgo cartas credenciales, sino también confesiones íntimas, juramentos apasionados y hasta hijos no reconocidos, aunque separar verdad de invención en estas crónicas es tan difícil como distinguir un retrato oficial de un panfleto satírico. Lo cierto es que mientras los europeos comentaban con malicia que la emperatriz recibía a diplomáticos en la alcoba, Rusia se expandía, firmaba tratados ventajosos y se consolidaba como potencia, porque Catalina había convertido hasta el chisme en política de Estado. Aventureros italianos como Giacomo Casanova presumieron en sus memorias de haber intentado cortejarla, aunque en este caso probablemente se trató más de vanidad masculina que de hechos reales, mientras que diplomáticos franceses enviaban informes describiéndola como la mujer más seductora del continente, y oficiales prusianos aseguraban que su encanto valía más que cualquier regimiento. Incluso hubo escoceses, ingleses y suecos que pasaron temporadas en su corte, algunos aportando proyectos de ingeniería, otros prestando servicios militares, y no faltó quien se ganara fama de favorito de la zarina solo por haber bailado con ella más de una vez en un banquete. Catalina sabía perfectamente que estos hombres no eran ángeles ni caballeros desinteresados, que muchos la buscaban únicamente por ambición, pero usaba esa ambición como un espejo. Ella daba lo que quería dar y recibía información, influencia, lealtad o simple entretenimiento. Y así, lo que para el vulgo eran aventuras eróticas, para ella eran mecanismos de poder, piezas de un ajedrez mucho más grande. No obstante, la ironía de la historia es que la posteridad recordaría más los rumores de alcoba que los tratados que firmó, más las supuestas visitas nocturnas de extranjeros que las reformas administrativas que consolidaron su reinado. Pero en el fondo, esa era la victoria de Catalina, logró que toda Europa hablara de ella, ya fuera con envidia, con deseo o con repulsión, y al hacerlo convirtió su figura en inevitable, porque no había salón en Viena, París o Londres donde alguien no repitiera con una sonrisa cómplice el chisme de que la zarina rusa era la verdadera amante de Europa, capaz de conquistar con ejércitos, con bibliotecas y con su cama, según conviniera, dejando claro que bajo su gobierno Rusia no solo se expandió en los mapas, también en la imaginación erótica y política del continente entero. Si algo revelaba a la verdadera Catalina, no eran las estatuas de mármol ni los retratos oficiales donde aparecía como diosa guerrera, sino las hojas frágiles de papel que corrían de su mano a la de sus amantes, confidentes y ministros, cartas donde la emperatriz, tan calculadora en público, dejaba escapar pasiones, celos, reproches y confesiones que jamás habrían pasado la censura de un decreto, la correspondencia de Catalina la Grande, guardada en archivos, colecciones privadas y bibliotecas que todavía hoy se abren con guantes de algodón, constituye un mapa mucho más íntimo que cualquier atlas imperial. Allí no hay batallas ganadas ni tratados rubricados, sino latidos de corazón, frases apresuradas, rabietas de adolescente tardía y ardor de mujer que no se resignaba a ser estatua, sino que exigía ser carne y deseo. A Grigori Orlov, héroe del golpe que la entronizó, le escribió palabras que mezclaban gratitud con una especie de devoción apasionada, prometiéndole lealtad eterna y casi en la misma línea, reprochándole infidelidades con un tono que oscilaba entre madre ofendida y amante furiosa,
A Grigori Potemkin, el hombre que probablemente fue el gran amor de su vida, le mandaba páginas donde la zarina se arrojaba la máscara imperial para volverse niña caprichosa, pidiendo su presencia, recordándole encuentros pasados, relatándole sueños, e incluso confesándole terrores nocturnos, como si Rusia entera pudiera caerse si él no estaba a su lado. Esas cartas, leídas con morbo por generaciones de historiadores y coleccionistas, muestran una faceta incómoda. La emperatriz más poderosa del siglo XVIII, escribiendo con la desesperación de una muchacha que teme ser olvidada, subrayando frases, multiplicando diminutivos, llenando párrafos de exclamaciones que ningún censor habría permitido en un texto oficial. También existen cartas dirigidas a hombres menores, a favoritos temporales, donde Catalina usaba un lenguaje mucho más directo, incluso crudo, como quien dicta órdenes en la cama y en el despacho a la vez, pedía atenciones, reclamaba fidelidad, prometía recompensas y, de paso, marcaba su territorio como hembra alfa en un mundo dominado por machos que creían tenerla bajo control. No era extraño que esos billetes ardientes fueran interceptados, copiados y difundidos como armas políticas por rivales que buscaban reducirla a caricatura de libertina. Sin embargo, ese mismo material se convirtió en testamento involuntario de su humanidad, porque la zarina que firmaba sentencias de muerte podía al día siguiente pedir a un joven amante que no olvidara visitarla antes de dormir, o escribir a Potemkin con nostalgia casi adolescente. Algunos fragmentos que sobrevivieron a los intentos de censura son tan explícitos en sus emociones que todavía hoy generan escándalo en congresos de historiadores, donde unos defienden la necesidad de leerlos sin prejuicio y otros prefieren cerrar el sobre y fingir que nunca existieron, porque lo que duele no es tanto la sensualidad que destilan, sino el contraste brutal con la imagen oficial de la soberana iluminada que fundaba ciudades, ampliaba fronteras y mantenía correspondencia con Voltaire. En esas cartas, Catalina no parece una discípula de los filósofos, sino una mujer vulnerable, capaz de rogar, de celar, de suplicar abrazos y de hundirse en la inseguridad más elemental. La ironía es que estas confesiones privadas, que ella escribió creyendo en la discreción de la tinta y el candado de un escritorio, se convirtieron en el material más buscado de los biógrafos, más citado que sus reformas, más saboreado que sus discursos políticos, y así, mientras su reinado oficial sigue en los manuales de historia como ejemplo de absolutismo ilustrado, su correspondencia íntima permanece en las vitrinas de los coleccionistas como recordatorio de que incluso la zarina más temida de Europa era, en la penumbra, una mujer capaz de derrumbarse en un papel y de dejar constancia de un fuego que ningún trono podía sofocar. En un tiempo en el que la viruela era sinónimo de condena a muerte, o, en el mejor de los casos, de cicatrices que marcaban de por vida, Catalina la Grande decidió hacer lo que ningún otro monarca de Europa se había atrevido, prestarle su propio cuerpo a la ciencia para derrotar a un enemigo invisible que había arrasado palacios y aldeas por igual. En el siglo XVIII, la viruela mataba cada año a cientos de miles de personas en todo el continente, sin distinguir entre campesinos ni príncipes, y Rusia no era excepción, pues las epidemias recorrían sus vastas llanuras, como ejércitos de fuego. En ese contexto, la idea de inoculación, es decir, introducir una pequeña dosis del virus para generar inmunidad, sonaba a herejía y a locura, porque no pocas veces la práctica terminaba en tragedia, pero Catalina entendió que la política también se hacía con símbolos, y que ninguna proclama iba a convencer a sus súbditos de vacunarse si ella misma no daba el ejemplo. Así, en el año 1768, invitó a San Petersburgo al médico inglés Thomas Dimsdale, un hombre que ya había practicado la inoculación en Gran Bretaña con cierto éxito. La llegada del doctor fue tratada casi como una operación militar, secretos, guardias, confidencias selladas, porque si algo salía mal y la zarina moría en la mesa de operaciones improvisada, Rusia podía hundirse en el caos de una sucesión incierta. Pero Catalina, acostumbrada a apostar su vida en conspiraciones y alcobas, no titubeó.
y cuando la aguja tocó su piel, la emperatriz más poderosa de Europa se transformó en paciente, en mujer de carne y hueso que confiaba en un procedimiento que muchos consideraban diabólico. Pasó días de tensión aislada, esperando los síntomas, y aunque hubo fiebre y debilidad, no apareció la devastación que se temía, y tras unas semanas la noticia se difundió: Catalina había sobrevivido, y con ella nacía una nueva era en la lucha contra la viruela. La emperatriz no se conformó con ser ejemplo, también convirtió su gesto en política pública, ordenó campañas de vacunación en todo el imperio, hizo que se inoculara también a su hijo Pablo, enviando así un mensaje de que ni siquiera el heredero estaba exento, y fundó instituciones médicas para extender el procedimiento. Los boyardos, que antes murmuraban sobre su acento alemán y su vida privada, tuvieron que inclinarse ante la evidencia de que la mujer a la que tanto criticaban estaba adelantando a Rusia respecto a muchos países europeos. Incluso Voltaire, en una de sus cartas aduladoras, escribió que la zarina había dado una lección al mundo al enfrentarse a la enfermedad más temida de su tiempo, con una mezcla de valentía y pragmatismo que ni los filósofos podían imaginar. El impacto fue inmediato. La nobleza empezó a seguir su ejemplo, las familias influyentes aceptaron inocular a sus hijos, y aunque el proceso todavía generaba riesgos y resistencias, el gesto de Catalina había roto el tabú, había puesto a Rusia en la vanguardia médica, y había consolidado la imagen de la emperatriz, no solo como amante de Europa, sino también como su protectora, mientras en las cortes extranjeras se seguían repitiendo los chismes de alcoba. En las aldeas rusas, la gente empezaba a escuchar que su soberana había enfrentado a la viruela y la había vencido, y esa historia contada de boca en boca funcionó como la propaganda más eficaz de su reinado. La ironía, claro, es que la posteridad se ha quedado más con el mito del caballo que con la aguja de Dimmesdale, más con las cartas ardientes a Potemkin que con los decretos médicos que salvaron vidas, pero para quienes vivieron en aquella época, la decisión de Catalina de exponerse a la inoculación fue un antes y un después, porque en un siglo XVIII marcado por guerras, supersticiones y resistencias al cambio, una emperatriz que se dejó pinchar la piel para demostrar que la ciencia podía vencer al destino, no solo aseguró su lugar en la historia, también cambió el curso de la medicina en Rusia, y de paso, le robó una victoria a la muerte misma. Si la pluma de Catalina servía para dictar leyes y cartas apasionadas, la pluma de sus enemigos se convirtió en el arma más eficaz para destruir su imagen en Europa. Porque si en Rusia era la grande, en los panfletos anónimos que circulaban por París, Londres o Viena, era la ninfómana del norte, un monstruo de deseo convertido en caricatura, en sátira venenosa, en material de burla para cafés y tertulias ilustradas. Desde mediados del siglo XVIII, la imprenta se había vuelto un arma política de destrucción masiva, y cada vez que la emperatriz ampliaba su poder o firmaba un tratado ventajoso para Rusia, aparecía casi de inmediato un libelo que la retrataba desnuda, rodeada de amantes, devorando hombres como si fueran presas, y siempre con un tono misógino que no se atrevía a aplicar a reyes igualmente promiscuos. La propaganda que la pintaba como una devoradora insaciable era funcional, reducía su fuerza política a lo erótico, convertía sus conquistas diplomáticas en consecuencia de favores sexuales, y permitía a los rivales europeos minimizar el hecho de que una mujer alemana, sin trono de origen, había llegado a mandar sobre el imperio más extenso de la época. Los panfletos eran auténticos catálogos de misoginia disfrazada de humor. La describían recibiendo a cada diplomático en la cama en vez de en el despacho. Insinuaban orgías interminables en palacios rusos que la mayoría de los autores nunca había pisado, y repetían con insistencia que su corte estaba dominada por jóvenes elegidos solo por la belleza de sus rostros o la fuerza de sus cuerpos. La realidad, claro, era más compleja.
Catalina tenía amantes, sí, pero también había convertido esas relaciones en instituciones políticas que garantizaban lealtad, información y estabilidad en un entorno donde la traición estaba siempre al acecho. Sin embargo, para el público occidental resultaba más entretenido leer que la emperatriz hacía desfilar prueberos de la cama antes de aceptar un amante oficial, que analizar las reformas legales que había intentado impulsar con el Código Nakaz. La maquinaria propagandística encontraba además un terreno fértil en los prejuicios contra Rusia. Para los ilustrados de salón, el Imperio ruso era una mezcla de barbarie y exotismo, un espacio que se prestaba a exageraciones y fantasías eróticas. Presentar a su soberana como esclava de un apetito sexual sin límites servía tanto para reforzar esa imagen de barbarie como para disimular los fracasos diplomáticos de Occidente frente a ella. De hecho, cada victoria militar rusa, como la obtenida contra los turcos, venía acompañada de una ola de caricaturas en las que la zarina aparecía cabalgando sobre soldados enemigos, o representada como una bacante furiosa rodeada de oficiales que se disputaban su atención. La paradoja es que estos ataques, destinados a humillarla, también multiplicaron su fama, mientras reyes como Jorge de Inglaterra o Luis de Francia eran recordados por guerras y deudas. Catalina se convirtió en personaje de una leyenda viva que circulaba en cafés y panfletos baratos, en hojas que cualquiera podía comprar por unas monedas y que mostraban a la emperatriz como un ser casi mitológico. Algunos libelos llegaron al extremo de describirla como mujer capaz de agotar a decenas de hombres en una sola noche o de exigir rituales perversos en palacios ocultos, relatos que no necesitaban pruebas porque su función no era informar, sino excitar la imaginación del lector y desacreditar el poder de una mujer en un mundo diseñado para los hombres. La corte de San Petersburgo reaccionaba a veces con indignación, otras con resignación, porque mientras los boyardos intentaban defender el honor de su soberana, Catalina misma parecía entender que la mejor forma de combatir la propaganda era ignorarla, continuar gobernando y usar incluso el escándalo como parte de su aura. Y así, mientras los panfletos viajaban en valijas diplomáticas y se leían a escondidas en salones aristocráticos, Rusia seguía expandiendo sus fronteras, consolidando su poder y demostrando que las sátiras podían dañar la reputación, pero no detener un ejército ni frenar un decreto imperial. Con el tiempo, la figura de la zarina ninfómana se consolidó tanto como la de la zarina ilustrada, y todavía hoy, en manuales y documentales, conviven los dos rostros, el de la monarca que escribía a Voltaire y fundaba ciudades, y el de la mujer convertida en mito erótico por la propaganda enemiga, una dualidad que no nació del azar, sino de una campaña sistemática de panfletos, caricaturas y rumores que hicieron de Catalina un personaje imposible de olvidar, incluso para quienes jamás leyeron una de sus leyes o conocieron sus victorias militares. El poder absoluto podía mantener ejércitos y palacios en pie, pero no había decreto que frenara el paso del tiempo, y Catalina la Grande lo sabía mejor que nadie. En su juventud se había presentado como la emperatriz insaciable, rodeada de favoritos fuertes y brillantes, pero al llegar las décadas finales de su reinado, las murmuraciones sobre su vida íntima ya no tenían la frescura del escándalo novedoso, sino la crueldad de una sociedad que esperaba verla envejecer con pudor y resignación. La zarina, sin embargo, no estaba dispuesta a retirarse ni a convertirse en reliquia viviente. Incluso en la vejez seguía tomando amantes, seleccionados con el mismo ritual de antaño, aunque ahora el contraste entre su edad y la juventud de sus favoritos alimentaba con más saña la propaganda hostil. Los panfletos europeos hablaban de una anciana incapaz de dominar sus pasiones. Mientras en San Petersburgo los boyardos cuchicheaban sobre la procesión de jóvenes oficiales y nobles que entraban discretamente en sus habitaciones, como si el tiempo no hubiera pasado desde los días en que Orlov y Potemkin ocupaban ese lugar privilegiado. Entre sus últimos amantes se cuentan hombres como Platón Zubov,
un joven de apenas 22 años cuando se convirtió en favorito oficial de una zarina que ya rozaba los 60. Esa diferencia de edad fue el combustible perfecto para los libelos satíricos que circularon por toda Europa, describiendo a la emperatriz como presa de un deseo ridículo, incapaz de soltar la rienda del placer, aun cuando sus cabellos ya estaban grises. Y sin embargo, detrás del chisme había también cálculo político. Zubov, aunque sin el carisma de Potemkin, se convirtió en un instrumento útil para controlar facciones cortesanas y mantener a raya a los enemigos internos, prueba de que Catalina nunca dejaba de usar el cuerpo como extensión del poder, incluso cuando la biología parecía jugar en su contra. Los rumores de esos años fueron despiadados. Se la describía como anciana rodeada de jovencitos, como mujer desesperada que compraba cariño a cambio de joyas y cargos, y aunque no todo era cierto, la misma corte rusa no hacía mucho por desmentirlo, porque muchos de esos favoritos ascendían vertiginosamente en la jerarquía gracias a su cercanía con la soberana. De hecho, la decadencia sentimental de Catalina se volvió metáfora de una corte que ya no tenía la energía renovadora de los primeros años de su reinado, sino el tono fatigado de un régimen que se sostenía más en la inercia y en la figura colosal de la emperatriz que en reformas o proyectos nuevos. Aún así, no todo fue farsa ni puro cálculo. En esas cartas tardías, en esos gestos de cariño a jóvenes que podrían haber sido sus nietos, se adivina una mujer que se negaba a aceptar la soledad del poder. Catalina, que había sido capaz de desafiar a la viruela, de conquistar territorios inmensos y de enfrentarse a imperios rivales, no soportaba el silencio de las noches en palacios demasiado grandes. Necesitaba voces, risas, compañía, aunque esa compañía viniera envuelta en cuerpos frescos y ambiciones juveniles, y esa necesidad humana tan común y tan banal fue usada por sus enemigos como prueba de depravación, porque en el siglo XVIII se permitía a los reyes ser libertinos, pero a una mujer poderosa se le exigía castidad y renuncia. La paradoja es que el ocaso de su vida sentimental, tan ridiculizado por panfletos y caricaturas, también consolidó su mito, la imagen de una emperatriz que nunca renunció al placer, que se negó a envejecer en silencio, que afrontó la vejez con la misma obstinación con que había afrontado golpes de Estado y batallas diplomáticas, mientras sus últimos amantes disfrutaban de riquezas, cargos y palacios. Catalina disfrutaba del escándalo como parte de su legado, porque sabía que la historia recordaría más el rumor de sus alcobas que el detalle de sus decretos, y en cierto modo se resignó a dejar que la posteridad la imaginara así, vieja, poderosa, rodeada de jóvenes que eran a la vez símbolo de decadencia y de vitalidad. Cuando la muerte la alcanzó en San Petersburgo en el año 1796, el cortejo de favoritos jóvenes se disolvió como se disuelve la niebla al amanecer, y muchos de ellos fueron borrados de la memoria oficial, reducidos a notas al pie en biografías hostiles, pero la imagen de la anciana zarina que todavía en sus últimos años recibía amantes se instaló con más fuerza que la de la soberana reformista o la patrona de las artes, y así, incluso en la vejez, Catalina consiguió lo que siempre había buscado, ser imposible de ignorar, objeto de deseo, de burla y de fascinación, recordada más por sus pasiones tardías que por la fría maquinaria del Estado que gobernó durante más de 3 décadas. La muerte de Catalina la Grande en el año 1796 no fue un simple acontecimiento médico ni una transición dinástica, fue la chispa que encendió la fábrica de rumores más cruel y duradera de Europa. La emperatriz, que había gobernado durante más de 3 décadas, que había sobrevivido a golpes de Estado, conspiraciones de alcoba, epidemias y guerras, cayó no en el campo de batalla ni en un despacho, sino en el baño de su palacio de San Petersburgo, víctima de un derrame cerebral que la dejó sin habla y sin poder en cuestión de minutos. Sus médicos la trasladaron con urgencia, intentaron reanimarla, pero en pocas horas la mujer que había dominado Rusia y había seducido a media Europa se convirtió en un cuerpo inerme, rodeado de cortesanos que ya pensaban en la sucesión y de sirvientes que murmuraban lo que no se atrevían a decir en voz alta mientras ella vivía.
En lugar de compasión, su muerte desató una tormenta de burlas. Los panfletos que durante años habían dibujado a la zarina ninfómana encontraron en su final el pretexto perfecto para inventar la escena más grotesca. No bastaba con decir que había muerto de un derrame cerebral. Había que asegurar que había fallecido intentando un acto sexual imposible con un caballo, un rumor tan absurdo como persistente que cruzó fronteras y siglos, la fábula del animal, repetida con morbo en cafés parisinos y tabernas londinenses, sirvió para reducir toda una vida de poder, diplomacia y cultura a un chiste obsceno que todavía hoy muchos repiten sin saber de dónde salió. Y así, el mito del caballo sustituyó a la verdad del derrame, porque resultaba más fácil creer en una caricatura erótica que en una emperatriz que había leído a Voltaire y vacunado a su pueblo contra la viruela. La burla fue tan eficaz que incluso eclipsó el ceremonial fúnebre. Catalina fue velada con pompa imperial en San Petersburgo, entre iconos dorados, cánticos ortodoxos y procesiones solemnes, pero en Europa se hablaba más de su supuesta muerte ridícula que de los himnos que acompañaron su cuerpo. Los diplomáticos extranjeros enviaban informes diplomáticos en los que describían la ceremonia con detalle, pero en los márgenes de esas mismas cartas se colaban comentarios maliciosos sobre los rumores que viajaban más rápido que cualquier despacho oficial. Su hijo Pablo, heredero al trono, aprovechó el momento para ajustar cuentas con la memoria de su madre. Prohibió hablar demasiado de ella, cambió protocolos de corte y buscó borrar la imagen de la emperatriz que lo había marginado durante años, aunque al hacerlo no hizo más que reforzar la curiosidad morbosa por su figura. Lo paradójico es que la leyenda de su final grotesco, fabricada por enemigos políticos y satiristas sin escrúpulos, terminó siendo más resistente que sus reformas legales, más repetida que sus victorias militares, más influyente en la memoria colectiva que su política de expansión. Los manuales de historia enumeran sus conquistas, sus colecciones de arte, sus amantes oficiales, pero en el imaginario popular se instaló para siempre la escena inventada de una emperatriz devorada por su propio exceso, como si Europa no pudiera aceptar que una mujer había gobernado con éxito un imperio durante tanto tiempo y necesitara reducirla a caricatura para tranquilizarse. Y sin embargo, en ese final deformado por la propaganda, también hay un triunfo extraño. Catalina consiguió lo que siempre había buscado, ser inolvidable. Ningún otro monarca ruso del siglo XVIII, salvo Pedro el Grande, logró instalarse con tanta fuerza en la imaginación de Occidente, y ninguno fue tan discutido, tan caricaturizado, tan leído con morbo como ella. Su muerte, empañada por rumores obscenos, la transformó en mito eterno, en figura a medio camino entre la historia y la leyenda, entre la emperatriz ilustrada y la amante de Europa. Y todavía hoy, más de 2 siglos después, cuando alguien menciona su nombre, es casi imposible separar a la reformista que correspondía con Voltaire de la mujer convertida en chisme erótico por panfletos baratos. Así, la vida de Catalina se cerró con el mismo sello que la había acompañado desde que puso un pie en Rusia, la fascinación mezclada con escándalo. Murió como vivió, rodeada de intrigas, rumores y pasiones que nunca pudo controlar del todo, y su figura se convirtió en espejo de las contradicciones de un siglo que adoraba a los filósofos mientras consumía panfletos pornográficos, que proclamaba la razón mientras devoraba chismes. La zarina, en el momento de su último suspiro, dejó de ser mujer para volverse leyenda, una leyenda que todavía hoy, en la memoria popular, se confunde con la verdad, porque a veces los mitos son más resistentes que cualquier imperio. El legado de Catalina la Grande no cabe en una sola definición, porque fue al mismo tiempo la soberana que amplió las fronteras de Rusia, la protectora que se vacunó contra la viruela para dar ejemplo a su pueblo, la reformista que redactó el Código Nakath, inspirado en los filósofos ilustrados, y también la mujer reducida a caricatura erótica por los panfletos más venenosos de Europa. En vida gobernó durante más de 3 décadas con mano firme, rodeada de ministros, amantes y favoritos que sirvieron tanto de instrumentos políticos como de compañía en noches demasiado largas, y en la muerte quedó atrapada entre 2 imágenes contradictorias:
la de la emperatriz ilustrada que modernizó un imperio y la de la zarina ninfómana que los enemigos pintaban en hojas clandestinas para burlarse de ella. Su figura, como pocas en el siglo XVIII, encarna la tensión entre poder y género, porque mientras a reyes como Luis de Francia o Jorge de Inglaterra se les perdonaba el libertinaje, a Catalina se la condenaba por no ajustarse al guión de la viuda austera o de la santa coronada, y sin embargo ella misma supo usar ese morbo a su favor. Cada escándalo multiplicaba su fama, cada rumor la hacía más visible, cada sátira la convertía en mito. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, su nombre todavía provoca susurros y sonrisas cómplices. En manuales de historia aparece como monarca ilustrada, pero en la imaginación popular sigue viva como la mujer que convirtió la alcoba en arma diplomática, la que transformó a sus amantes en engranajes de un sistema de poder, la que coleccionó arte y rumores con la misma voracidad. Su vida, atravesada por conquistas militares, reformas fallidas, intrigas palaciegas y pasiones privadas, demuestra que el poder femenino en un mundo dominado por hombres siempre fue narrado a través del cuerpo, del deseo y del escándalo, y que la memoria de una emperatriz podía ser reducida a un chiste obsceno de café, aun cuando había cambiado el curso de la medicina, la política y la diplomacia europea. Pero si la intención de la propaganda era rebajarla, el efecto real fue inmortalizarla. La zarina rusa quedó instalada como figura inevitable en el imaginario del continente, ya fuera como heroína ilustrada, o como mito erótico, como conquistadora de mapas o como amante insaciable. Catalina la Grande dejó tras de sí un imperio más grande, una corte transformada en escenario internacional y una herencia cultural que aún respira en los pasillos del Hermitage. Pero sobre todo dejó una lección incómoda, que en la historia no basta con gobernar, también hay que sobrevivir a la forma en que otros cuentan tu vida. Ella lo consiguió, porque en el fondo lo que permanece no es solo la emperatriz que firmaba tratados, ni la mujer que escribía cartas ardientes, sino la mezcla explosiva de ambas, convertida en mito eterno. Y así, cuando hoy escuchamos su nombre, no recordamos únicamente a la gobernante que dialogaba con Voltaire o a la estratega que derrotó a los turcos, recordamos a la zarina escandalosa, la que hizo temblar a los diplomáticos y encender la imaginación de Europa. Y si has llegado hasta aquí, después de esta travesía por pasiones, reformas, guerras, rumores y leyendas, ya sabes que Catalina no fue solo una emperatriz, fue un espectáculo histórico, un personaje que ni Hollywood podría inventar y cuya sombra sigue cabalgando, no sobre caballos de fábula, sino sobre la memoria de todo un continente.